Hola y bienvenidos todos. Continuamos este itinerario catecumenal recorriendo la historia de salvación, es decir, las experiencias que fue teniendo el pueblo judío en su relación con Dios hasta llegar a su culminación en la muerte y resurrección de Cristo. Dejamos atrás los relatos del Génesis, de Abraham y Sara, de Moisés, y vamos a encarar a una serie de personajes bastante extraños, los profetas. ¿Quiénes eran? ¿En qué consistía su actividad? ¿Cuál era su identidad? Vamos a verlo. Jeremías escribe: No nos faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Si repasamos el texto de Jeremías, vemos que cita a otros dos personajes, el sacerdote y el sabio. El profeta no es un sacerdote. El sacerdocio en Israel era hereditario y suponía una dedicación al culto y a la aplicación de las leyes de Moisés. Tampoco es un sabio, porque el sabio lo es por decisión propia, por inclinación personal. Le gusta el estudio y después se dedica a la instrucción y al consejo. En cambio, el profeta no lo decide él. El profeta recibe una vocación, una llamada de Dios, a la cual, por cierto, a menudo se resiste. Como vemos, por ejemplo, en el escrito de Jeremías que dice: «¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contiendas contra el mundo!». Moisés hará algo parecido también, cuando empieza a quejarse de que él es tartamudo, que cómo voy a ir yo a enfrentarme con el faraón, ¿quién quiere hacer eso?, ¿no? Y el propio Jesús después tiene una vivencia profética también de enfrentamiento con las autoridades y con el mundo. Bueno, tampoco el profeta es un adivino, esto es bastante sabido, pero conviene recordarlo. No se dedica a adivinar el futuro, lo que sí hace es decir, si seguimos por este camino, pues vamos al precipicio. Y esto Dios nos está avisando. El profeta hace audible al Dios inaudible. Su misión fundamental es comunicar la presencia o voluntad de Dios, que siempre tiene un rasgo de novedad. El profeta es pregonero de la palabra de Dios. Son personas inspiradas por el Espíritu, por la Ruá, aliento o fuerza de Yahvé, que actúa de forma especial en aquellas personas que se encuentran poseídas de una fuerza superior que les lleva a trascender los límites normales, de manera que les empuja a comportarse de una manera que rompe los esquemas establecidos de la conducta personal y social. Repasemos algunos ejemplos. Podemos recordar a Oseas, que no repudia a una esposa infiel y lo explica diciendo que ese perdón es el que el Señor tiene con Israel a pesar de sus infidelidades. También podemos pensar en los gestos de Ezequiel de cortarse el pelo y dispersarlo para advertir de que los habitantes de Jerusalén van a ser dispersados. Igualmente Isaías, bajo la orden del Señor, había recorrido sin sayal y descalzo durante 3 años, el tiempo que duró la crisis militar, las calles de Jerusalén, y de ese modo anunciaba a Judá el castigo que se cernía sobre Egipto, cuyos jóvenes y ancianos serían deportados desnudos a Asiria. Así Jesús hará gestos proféticos como la entrada en Jerusalén a lomos de un pollino, el Mesías que entra sobre una humilde cabalgadura, o la purificación del templo expulsando a los mercaderes. Hay que entender que aquello no era un mercadillo para vender sandalias o comida. Solo vendían animales para ser sacrificados en el templo. Los israelitas tenían la obligación de comprar allí estos animales para que los mataran los sacerdotes, que así se enriquecían enormemente a costa de la gente humilde. Vamos ahora a hablar del primero y quizá el más grande de los profetas, Elías, Eliyahu, en su idioma, que significa mi Dios es el Señor. Bueno, la lógica del relato está un poco oculta. Es como un hilo que está metido dentro de una madeja que hace que sea muy difícil seguir su lógica. Hay que desentrañarlo para entenderlo bien. Y la manera que a mí me ha parecido siempre más adecuada es considerar a estos grandes personajes espirituales desde 3 puntos de vista. Uno, el histórico, es decir, los hechos que desde el punto de vista del historiador sucedieron de forma demostrada. 2, la parte
mítica o legendaria que tendrá una base histórica más o menos retocada o más o menos con añadidos posteriores, con enseñanzas, símbolos, metáforas, moralejas. Y por último, la parte mística, que es la más importante, la enseñanza espiritual, el mensaje de Dios que contiene lo que se nos cuenta. La vida de Elías se nos relata en 3 actos. Empecemos con el primero de ellos, la sequía. Para no resultar cansino, con la lectura prolongada de fragmentos de la Biblia, los iré resumiendo un poco. A quienes estáis familiarizados con el Antiguo Testamento, pues no os hará falta, pero bueno, os lo iré contando. El rey Ahab se ha casado con una fenicia, con una princesa fenicia, Jezabel, que es devota del dios Baal, el dios de los sacrificios humanos, sobre todo de bebés, si recordáis. Es el dios de los fenicios, también conocidos en algunas partes como cartagineses. Aníbal, por ejemplo, significa el bendecido por Baal o algo así. Bueno, este dios es el que quiere imponer Jezabel en zonas donde viven israelitas. Y eso, claro, genera un conflicto. Entonces aparece el profeta Elías y dice: por la vida de Yahvé, el Dios de Israel, a cuyo servicio estoy, no habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no lo mande. Y entonces comienza una prolongada sequía que dura 3 años y que está afligiendo al reino. Pero si observamos con cuidado, no se trata aquí de una pugna entre el Dios de Israel y Baal, sino entre Elías y Jezabel y Ahab. En realidad, Elías queda reflejado en frases como mientras yo no lo mande, yo que soy el servidor de Dios, es decir, está situándose en el mismo plano, que los reyes, está situando al Dios de Israel, Yahvé, con Baal en una pugna. Los antiguos escolásticos decían en latín contraria sum circa eadem, que quiere decir los contrarios se mueven en el mismo círculo, en el mismo nivel. No hay mención alguna de que el Señor le haya indicado a Elías que haga eso, porque parece que esté situado en otro nivel. Y entonces resulta que cuando se le dirige la palabra del Señor al profeta es para que se vaya al desierto, donde debe esconderse al lado de un torrente, y habrá un cuervo que le traerá comida, pan por las mañanas y carne por las tardes, y allí debe quedarse. Es una clara referencia al maná con el que eran alimentados los judíos en el Éxodo. Al final el torrente se seca y Elías tiene que marcharse de allí. Dios le está poniendo en una situación diferente a la que el profeta quería colocarse, porque él pretendía ser como el primer ministro del presidente del gobierno del universo. O sea, estaba buscando su propio poder, su propio éxito. Y sin embargo se le manda al desierto. Dios, en lugar de hacer de él un hombre poderoso que se enfrenta a los reyes, le convierte en un fugitivo, en un hombre huido, en un mendigo que vive en un torrente, y queda encomendado a los cuidados de una viuda pobre. Y aquí se ve la verdadera cara de Dios. Revelar la bondad de Dios a los pequeños, a la viuda y a su hijito. Cuando está Elías con ellos, pues se producen milagros también conocidos, ¿no? Le pide comida a la viuda y le dice: solo me queda un poco de harina y un poco de aceite. Y dice: no te preocupes que no se te van a acabar. Y empiezan a hacer comida y el aceite de la tinaja no desciende y la harina tampoco se acaba. Después muere el hijito de la viuda, y también Elías le dice: no te debes afligir, y bueno, lo resucita. Es aquí cuando Elías actúa como pleno servidor de Dios, no buscando servirse de Dios
para lograr cosas, digamos que obligando a Dios a concederle poder o hacer milagros o algo por el estilo. O sea, servirse de Dios para que intervenga en el mundo a nuestro favor. Vamos con el segundo acto del relato. Hemos visto en el primero cómo con la sequía que ha provocado, Elías está buscando su propio poder, no hacer lo que Dios quiere o hablando en nombre de Dios. Pero en Sarepta, ayudando a la viuda y a su hijo en el desierto, es justamente donde la palabra de Dios está realmente en su boca. Sin embargo, enseguida Elías va a volver a las andadas, va a buscar su propio triunfo, su propio liderazgo, va a ponerse en el lugar de Dios y a ser él el que mande. Y lo hace de la siguiente manera. Llega, como Dios le había pedido, a anunciar el fin de la sequía al rey, pero desafía a los sacerdotes del dios Baal. Y les dice que cada uno hará un altar a su dios con madera y con un novillo muerto para sacrificarlo, y que no van a encender el fuego correspondiente, sino que cada uno le debe pedir a su Dios que baje fuego del cielo, y se verá qué Dios es el verdadero, o sea, cuál de los dos profetas es triunfante, Elías o los profetas de Baal. Bueno, los profetas de Baal comienzan sus bailes rituales, a asajarse con cuchillos, a entrar en trance, pero no consiguen que baje fuego del cielo. Y entonces Elías se lo pide a Dios, baja fuego del cielo y quema la ofrenda suya. La actitud de Elías no parece que sea la que Dios hubiera pedido. Inmediatamente se hace con el entusiasmo del pueblo, lo lidera y les pide que maten a todos los profetas del dios Baal y los degüellan. Está creando una estructura de poder de él, ante la que se presenta delante de los reyes como nuevo ser triunfante. Ha dejado muy atrás a Sarepta, ha dejado muy atrás la influencia de Dios y se ha dejado llevar por su propio ego. Pero lo único que Dios le había pedido en Sarepta era que se presentase ante el rey y le dijese que la sequía había terminado. Lo demás es añadido suyo. Está buscando no convertir a la gente, sino convencer. Y conviene saber diferenciar muy bien estas dos cosas. Convertir es un cambio del corazón. Convencer es cuando alguien está obligado por los argumentos o por la fuerza a adoptar determinadas posturas o seguir a determinados líderes, que es lo que está buscando él. Entonces, claro, Ahab en principio pues se deja un poco llevar, pero Jezabel no. Pero puestos a ver quién tiene más fuerza bruta, Jezabel es más fuerte. Aquí me gusta recordar una anécdota que alguien acudió a Stalin a hablarle del peligro que suponía para la revolución la Iglesia Católica. Y Stalin, socarrón, les dijo: ¿cuántas divisiones acorazadas de tanques tiene el Papa? Es decir, si nos ponemos en fuerza bruta, yo soy el poderoso. La cosa no siempre se queda así. Recordemos que luego Juan Pablo II es un actor principal en la caída del muro de Berlín y en el derrumbe de toda la Unión Soviética, cuando él está promoviendo, financiando y animando el sindicato Solidaridad, que provocó la caída del comunismo en Polonia, y después como un castillo de naipes va cayendo todo lo demás. Pero de momento Jezabel hace que Elías salga huyendo. Tiene que salir porque si no le van a matar, y él se da cuenta que no puede competir. Se va al desierto, humillado y temeroso, se esconde debajo de una retama, se siente muy pobre, muy incapaz, y dice, además, muy pecador, ¿no? Dice: no soy mejor que mis padres, haciendo referencia
a lo ocurrido con el pueblo de Israel en el desierto cuando se rebela contra Moisés y hacen un becerro de oro. Así que él ha perdido la ilusión, ha perdido la soberbia y entonces está preparado. ¿Para qué? Está preparado para la teofanía, para la manifestación de Dios, que no puede ocurrir si no hay antes humildad. Ama Serapia, una de las maestras de espiritualidad del desierto en Egipto en el siglo IV, dejó esta frase: no se puede hacer una barca sin clavos. No se puede hacer vida cristiana sin humildad. Y ahora que Elías tiene humildad, puede ocurrir lo que viene en el tercer acto, la teofanía del Horeb. Entramos en el tercer acto del ciclo de Elías, la teofanía del Horeb. Por teofanía entendemos una experiencia de manifestación de Dios. Una persona que normalmente no puede ver a Dios, no puede entender a Dios, no puede experimentarlo, tiene una vivencia que le hace manifiesta de algún modo la presencia de Yahvé. Bueno, la verdad sobre Dios no se había revelado en el Monte Carmelo, se va a revelar en el nuevo monte, el Monte Horeb. Y al igual que en el Éxodo, Moisés y el pueblo judío atraviesan el desierto a lo largo de 40 años, durante 40 días y 40 noches Elías huye por el desierto hasta llegar al monte Horeb, y también antes de llegar al monte recibe alimento celestial de manos de un ángel. Llega al monte, se mete en una cueva y allí recibe la palabra de Yahvé, que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice: ardo en amor celoso por Yahvé, porque tu pueblo israelita te ha abandonado. Solo quedo yo. Y además me buscan para matarme. Y le viene también la palabra de Yahvé para decirle: sal fuera y espera en el monte, porque Yahvé va a pasar. Lo primero que viene es un huracán que rompe las piedras y resquebraja los montes, pero Dios no estaba en el huracán. Después viene un terremoto, todo se mueve, bueno, lo que es un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después cae un rayo y tampoco Dios estaba en el rayo. Como vemos, son las fuerzas tremendas, las fuerzas terrestres, que podríamos identificar aquí con la fuerza de Jezabel o la fuerza que Elías pretendía poner ante Jezabel. Ahí no estaba Dios. Y por último, se oye el murmullo de una brisa suave. Nada poderosa, pero allí estaba Dios. Y entonces Elías, para no ver a Dios, se tapa la cara con el manto, sale y espera. Se le vuelve a decir: ¿qué haces aquí, Elías? Y él repite: ardo en amor celoso por Yahvé, porque tu pueblo Israel te ha abandonado y ahora me buscan para matarme. Solo quedo yo. Y se le responde: quedan 7000. El número es profundamente simbólico. 7 quiere decir la plenitud de la salvación y 1000 quiere decir una multitud. Elías estaba pensando en ser el gran gobernante de un numerosísimo pueblo, con Dios detrás apoyándole y tal, y ahora resulta que una brisa suave, cuando parece que no queda ningún israelita, cuando él está en mitad del desierto, olvidado, hambriento, solo, le dice: quedan 7000. Ahora Elías ha abandonado su egocentrismo. Ya es humilde, ya es pequeño, ya está solo. Dios no es como Baal, no necesita reyes, ejércitos ni nada de eso. Solo necesita un resto de 7000. Pero un resto no es un residuo.
Un resto es una semilla. A los ojos de Elías no quedaba nadie prácticamente. A los ojos de Dios hay un pueblo en esa semilla, en ese resto de 7000. Elías se va a limitar ahora a ocupar su puesto, dejando a Dios, ser el Señor de la historia. Él no tiene ya que esforzarse en ser ningún rey, ningún hombre poderoso, ni en arrastrar a multitudes, ni nada por el estilo. Le deja a Dios ser Dios. Lucas después nos va a sugerir que el verdadero Elías es Jesús. Y aquí podemos ver entonces lo más profundo de la enseñanza de todo este relato. Siempre sin preocuparnos mucho de la parte mística, de la parte mítica, de la parte histórica, nos centramos en la parte mística. Y aquí resulta que Yahvé, Dios, se le manifiesta, tiene su teofanía Elías cuando ha renunciado a su egocentrismo, ha renunciado a querer sujetar el mundo como un atlas, ha aceptado ser pequeño, y dejar a Dios, ser grande. Hay una gran felicidad y un gran alivio en la humildad.